doy la bienvenida a Antonio Saint, director ejecutivo del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos y socio de la firma Saint & Saint, y al doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Antonio, José Fernández, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, gracias por la invitación, Alberto. Sí, ¿Qué tal, Antonio? Muchísimas gracias. Comenzamos contigo, Antonio Saint. Pues son los organismos autónomos incómodos en esta administración. ¿Por qué? O sea, ¿cuestan mucho? ¿Están al servicio de la oligarquía, de los conservadores, de aquellos que atentan contra la transformación? ¿O cuál es el motivo real, Antonio? Pues es un tema básicamente Alberto, de concentración de poder. Realmente se trata de 9 organismos constitucionales autónomos establecidos y configurados a nivel federal o nacional que han abstraído del propio Poder Ejecutivo en algún momento importantes funciones en aras de garantizar una serie de derechos humanos muy importantes. Y el hecho de que esto se encuentre fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, pues hay proyectos para los cuales es incómodo, ya que en el ejercicio de estas funciones pueden incluso ser contrapesos de aquel. Entonces, claro, por caros realmente no creo que sea un argumento lo suficientemente fuerte. Estamos hablando de que deben estar gastando estos del ámbito federal o nacional unos 60,000 millones de pesos anuales. Debemos recordarnos cuánto pierde, por ejemplo, Pemex al año, y ahí nos daremos cuenta de la verdadera magnitud. Y ya ustedes daban algunos otros datos para poner en perspectiva cuánto estamos gastando en instituciones muy importantes para nuestro Estado democrático de derecho. Tu primer comentario, doctor José Fernández Santillán. Bueno, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos obedece a que le son un estorbo al poder presidencial, porque se crearon como contrapesos no solo complementarios a la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que ya vimos lo que se hizo ahora con el Poder Judicial. La reforma judicial en realidad perjudica al Poder Judicial en su función de contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, sino que estos órganos autónomos desempeñaban funciones también de contrapeso en cuanto proporcionaban información y transparencia. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Protección de Datos Personales, acceso a la información, y pues este instituto tenía dientes, o sea, hacía que aquellas instituciones o los sujetos obligados que se negaban a dar información a los particulares o a los periodistas estuviesen obligados a dar información. Precisamente uno de las instituciones más de las que más se solicitaba información era del Ejército. Entonces resultaba ampliamente incómodo para el poder presidencial y para las instituciones públicas. Sí. La otra cuestión es que, por ejemplo, el Coneval pues mostraba realmente las condiciones en las que estaba el país y no las cifras oficiales, siempre maquilladas y siempre manipuladas. Y otra cuestión importante, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones o el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que hacía era regular la competencia entre las televisoras, claro, la radio, las múltiples
empresas que fueron surgiendo Sí. a lo largo de estos años. Otro de esos organismos que tratan de regular el mercado, las inversiones, es la Comisión Reguladora de Energía, Antonio Saint, y también lo quieren absorber, o sea, dejárselo a la CFE para que la CFE sea juez y parte, cuando se supone que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, está precisamente para eso, para abrir el espectro y tener una regulación y equilibrio entre la inversión estatal, la privada nacional y la privada extranjera. Entonces, de plano, pueden atentar contra las inversiones en este país, Antonio. Sí, por supuesto. Y no solo hablamos de la Comisión Reguladora de Energía, sino también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Alberto. Y aquí tenemos que hacer una precisión, ya que ambas instituciones, que se les conoce como órganos reguladores coordinados en materia energética, ya son desde hace un tiempo, desde la reforma energética realizada durante el gobierno del presidente Peña Nieto, dependencias del Poder Ejecutivo. Si nosotros revisamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podremos constatar que ya son dependencias. Sin embargo, ya eran dependencias que cumplían y tenían una estructuración diferente a cualquier otra dependencia y ya tendían hacia una independencia con autonomía técnica y de gestión y de algunos temas muy técnicos que nos llevaban a que efectivamente se trataran de órganos reguladores que estuvieran en la cúspide de un triángulo, si lo queremos ver, y que en cada uno de los otros ángulos estarían los competidores, tanto privados como públicos. El hecho de que se concentre aún más de lo que ya está en una empresa a la cual va a regular, pues los pone en una situación de conflicto de interés originario, y por supuesto la regulación que emitan va a ser, y así lo podemos esperar, beneficiosa solamente para las conocidas hoy como empresas productivas del Estado y por supuesto en detrimento de las condiciones de un ambiente de inversión sano para la iniciativa privada. Lo hemos visto ya con las fuentes de energías limpias, lo hemos visto ya con otros muchos ejemplos, y si esto sucede, pues estaremos viendo que la regulación será todo menos aquella que busca eliminar las fallas de mercado. Es que son un ambiente de inversión sano y al contrario, estamos haciendo todo lo contrario. Antonio Saint, doctor José Fernández, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema que está muy interesante. Gracias, José Fernández. Pues pareciera que vamos directos al desfiladero, José Fernández, con este asunto y este discurso narrativa de los 70s, donde Pemex es de los mexicanos y Pemex puede solo. Su deuda es de $100,000 millones. O sea, es una deuda en la que es necesaria la inversión privada para tratar de recuperar la producción de esta empresa. Dice que es de todos los mexicanos, pero con este tipo de medidas, desaparición de la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el gobierno seguirá teniendo la decisión, el monopolio. ¿Esa estrategia a dónde nos va a llevar? Mira, Alberto, la verdad es que este gobierno es un gobierno de contradicciones, porque cuando el presidente mostró o dio a conocer públicamente en febrero las razones por las cuales presentaba la iniciativa de desaparición de los órganos constitucionales autónomos, él decía que en realidad eran autónomos no del Estado, sino que seguían siendo dependientes de la oligarquía. Un discurso totalmente demagógico. Y lo que sí eran autónomos del presidente de la República. Y lo que ha estado haciendo el presidente de la República es quitar todos aquellos, insisto, contrapesos que obstruyen la concentración del poder,
que es lo que ha venido haciendo a lo largo de todo su sexenio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, él habló mucho y mal del neoliberalismo en ese discurso, pero lo cierto es que él se ha comportado en la práctica como un neoliberal, porque ha continuado con la reducción del tamaño del Estado, ha desaparecido muchas secretarías o subsecretarías de Estado, ha hecho despidos masivos del personal del Estado, de la administración pública, y entonces esto te muestra que es en la realidad, aunque es un discurso nacionalista como esto de que el petróleo es de los mexicanos, en realidad es un discurso absolutamente conservador, de derecha, que pues va de acuerdo con los cánones marcados por la Escuela de Chicago y por Milton Friedman. Eso por una parte. Por la otra, lo que está haciendo es debilitar al Estado, porque son órganos autónomos, pero son órganos públicos, son órganos del Estado. Entonces, dicen que López Obrador es un presidente fuerte, lo cual no es cierto, porque no puede haber presidente fuerte con Estado débil. Y es tan débil que todos los días nos amanecemos con la noticia de que hay el crimen organizado controla territorios del país, territorios enteros, de muertes, de desapariciones, ni de que el Estado no hace nada. Cuando debemos decirlo enfáticamente, la primera obligación del Estado es la de garantizar la vida y los bienes de las personas, y eso no lo ha hecho este Estado. Esos órganos autónomos servían para dar información acerca de la real situación del país, y lo que quiere es precisamente esconder la información real de las condiciones que guarda el país. Dice una máxima, ¿no?, entre los empresarios: lo que no se puede medir no se puede mejorar, Antonio Sain. Y por ejemplo, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el Mejoredu, pues bueno, revelaba el estado actual de la educación. Pues lo que no quieren es que se vea que estamos absolutamente atrasados, y ahora con unos libros de texto que nadie quiere utilizar porque tienen mucho adoctrinamiento. O sea, es por ahí por lo que no quieren a los organismos autónomos, ¿no? Sí, claro, el tema de que dos evaluadores, como ya lo comenta usted, Alberto, como es Mejoredu y como es Coneval, dejen de existir bajo su forma actual, es reducir, por supuesto, esa autonomía y, por supuesto, ese rigor técnico con que deben realizar evaluaciones tanto en el tema de la educación básica, y eso nos inserta inmediatamente en un tramado internacional, y por ahí podemos mencionar la prueba PISA, y podemos mencionar la OCDE, etcétera. Y también tenemos a Coneval, que como aquel evaluador de la política de desarrollo social nos puede indicar si una política de este tipo está funcionando o no, si la transferencia monetaria directa no condicionada, como es la de Jóvenes Construyendo el Futuro, o como pudiera ser la pensión para adultos mayores, está teniendo el impacto en la reducción de la pobreza que nos dicen que está teniendo. Si perdemos eso, y como ya usted lo dice, si deja de ser medible, pues por supuesto no lo podemos mejorar, y en cambio quedan muchos espacios para que lleguen a darse algunas prácticas relacionadas con la corrupción o prácticas relacionadas con cuestiones
que no deseamos que existan en la administración pública de nuestro país. Sí, sí, porque como bien dices, Antonio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el Coneval, lo que hace pues, es medir el desarrollo de las familias económicamente, cómo van progresando. Entonces nos van a decir el argumento, sacamos a 9 millones de pobres, pero pues si no hay un organismo que lo avale, pues es su palabra contra la realidad. Vamos a hacer una segunda y última pausa, Antonio, doctor José Fernández, y regresamos con este tema. Con todo gusto. En este tema, los organismos autónomos que van a desaparecer, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el Coneval, el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE, el Mejoredu, todos se van a ir a algunas dependencias del gobierno federal, dependiendo del Ejecutivo. Y entonces ya no va a haber autonomía, ya los secretarios, los directores de estos organismos o la propia presidenta pues van a ser las que marquen línea, porque van a ser sus subalternos directos, José Fernández. Van a decirnos lo que ellos quieren y dicen que ya no son corruptos, pues esa es la única palabra que vamos a tener, ya no son corruptos y por eso los están manejando. Bueno, de acuerdo con lo que acaba de señalar, les debemos una explicación a nuestro público, y es que la administración pública mexicana se divide en sector central, que son las secretarías de Estado, y el sector descentralizado, que son organismos como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, que son los más grandes, y los órganos constitucionales autónomos. Entonces, bien señalaste que al desaparecer los organismos constitucionales autónomos, como los que mencionaste, en realidad pues no desaparecen, sino que son absorbidos, según lo dice el propio presidente de la República, van a ser absorbidos por las secretarías de Estado. Entonces, en realidad, esa función que venían desempeñando van a pasar a distintas secretarías o incluso organismos descentralizados. Pero la verdad es que ya no van a funcionar con la libertad, con la autonomía, con la independencia que funcionaban antes, sino que van a ser controlados y absorbidos y determinadas sus funciones por los secretarios de Estado. Una cosa importante es cómo estaban compuestos estos organismos. Estaban compuestos por cuerpos colegiados, como era el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Eran órganos colegiados y sobre todo por especialistas en las materias. El Coneval tenía un alto grado de especialistas muy calificados, incluso reconocidos a nivel internacional, y participaban en diversas organizaciones internacionales, organismos internacionales, y recibieron reconocimientos internacionales por la labor desempeñada. Entonces, verdaderamente se le quita al público mexicano, a la ciudadanía mexicana, instrumentos a través de los cuales se había hecho posible una verdadera y propia democratización. Norberto Bobbio decía que en la democracia la publicidad es la norma y el secreto es la excepción. Publicidad no quería decir publicidad comercial o lo que fuera, sino que todo debería saberse lo que hace el gobierno, claro, y solo en determinados casos, como la seguridad nacional, debería mantenerse en secreto.
Ahora, lo que ha perdido en todo esto, lo que hemos perdido en todo esto es democracia, en el sentido de que se nos han quitado órganos que visibilizaban las funciones del Estado y se han vuelto a la oscuridad, a la penumbra, estas funciones. Eso es lo que se ha quitado en última instancia. Sí. Se ha hecho un atentado contra la democracia, se ha perpetrado un atentado contra la democracia mexicana que habíamos ido avanzando en las últimas décadas. Sí, exacto. Por lo menos los últimos 30 años, pues hemos dado nuestros pasitos, Antonio Sain, doctor José Fernández, a un Estado mayor más democrático. Pero entonces la justificación es ahorros y economías del gobierno federal, y por eso estos organismos, ¿qué va a pasar con todos esos empleados, con todos esos funcionarios públicos? Pues a la calle, ¿no? Y van a adecuar ahí las secretarías de Estado, los organismos descentralizados para que absorban estos organismos. O sea, ¿qué es lo que viene, Antonio, en la práctica? Pues en la práctica viene bueno, antes que nada, todavía tenemos que ver si esta reforma se aprueba. Y estoy tratando de ser optimista porque todavía esto no se ha discutido y no ha pasado por un proceso de reforma. Pero lo que sí podemos decir que en caso de que esto suceda, se liquidarían, pero el presidente y la presidenta todavía electa han señalado que esos trabajadores no van a perder sus fuentes de trabajo. Entonces, es un poco contradictorio. Claro. Si hablamos de un ahorro. No sabemos a dónde, si solo nos referimos a gasto operativo y recursos materiales, financieros solamente. Pero lo cierto es que, yéndose estos trabajadores y sustituyendo a estos patrones, pues ahora serían las dependencias del Poder Ejecutivo quienes se encargarían de cubrir sus salarios. Y, por supuesto, esto generaría un cuello de botella en donde la calidad con que se presten estos servicios públicos se vería reducida y, por supuesto, la garantía a derechos humanos tan importantes como puede ser el de acceso a la información pública, como puede ser el de la protección de los datos personales en el caso del INAI o en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, la libre competencia, la libre concurrencia, como sucede con el IFT, y también el caso del derecho a la educación o el derecho a una buena administración, se verían seriamente afectados y su ejercicio pleno por parte de la sociedad pues sería cada vez más lejano, ¿no? Es que nos queda un minutito, doctor José Fernández. Entonces, es una contradicción porque si van a economizar, pues desaparezcanlos, ¿no? Ya no gasten, pero los van a absorber y entonces verdaderamente es un engaño porque van a seguir costando. Pero la decisión ya la va a tener el Poder Ejecutivo, la presidenta, sus secretarios que son sus empleados directos y todos esos directores. Entonces, ¿cómo entender esta situación? Contradicción. Es una contradicción porque la iniciativa privada está movida por el afán de la ganancia y eso es legítimo. Así está diseñada la economía de mercado. Y el sector público lo que tiene que hacer es un gasto para beneficio social. Entonces, querer ahorrar en el sector público es una contradicción en los términos, es propio de precisamente el periodo neoliberal, en donde nos salieron con el cuento de que mientras más ahorros hiciera el sector público, pues mejor le iba al país. Y esos ahorros querían decir que no se habían construido hospitales, que no se habían construido escuelas, que no se habían construido puentes, que no se había construido infraestructura. Y ahora es el mismo criterio, que con el afán de ahorrar nos vamos a cercenar estos organismos. Y pues para eso es el gasto público. Y es que es un ahorro falso, porque el Tren Maya nos costó 500,000 millones de pesos y apenas está movilizando a 1,000, 2,000 personas al día. Jamás va a tener una recuperación.
La refinería, No. 400,000 millones de pesos. El AIFA, 150,000 millones de pesos. O sea, fue un derroche total, no es una cuestión económica. Y el anuncio que hacen hoy, la nota que hay, el sexenio del presidente eleva la deuda en 6.6 billones de pesos. Ahí está el derroche, no en los organismos autónomos. A eso, Ahí está el derroche. a eso se le llama en teoría política sultanado. El sultanado. A ver, Antonio, Para que se espante confundir más, los bienes otro dato. privados con los bienes públicos. Exacto. Nuestra empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, pierde más de 200,000 millones de pesos anuales. ¿Cuánto? Más de 200,000 200,000 al año. millones de pesos Millones. al año. Tirados a la basura. A la basura. Es agarrar el Los dinero y vámonos. Porque es pérdida. No, Sí, bueno. Por un capricho personal. Exacto, exacto. Entonces son 6.6 billones de pesos la deuda que deja esta administración, porque gobernar no nada más es ganar elecciones. Gobernar es el arte de generar el bien común, que parece que pues no lo toman en cuenta. Antonio, Pues sí. José Fernández, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente ya estaba aprendiendo mucho más este debate. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias.